Qué bien, cuánta gente se está apuntando a este directo. Y yo voy a hablar de soluciones prácticas para llevar una dieta sin gluten y para otras alergias e intolerancias. ¿Mm? Mi nombre es Gabriela Marchesotti y quizás algunos me conocéis porque soy la autora del libro Pastelería Sin Sin, un libro que también se vende en Carrefour y es un libro que está lleno de recetas sin gluten. Todas recetas sin gluten y algunas para otras alergias e intolerancias. ¿Qué tal, Aitor? ¿Qué tal? ¿Cómo está Por Gabriela? fin, ¿Bien? aquí, por fin. Bueno, Ya estaba viendo además antes que estabas introduciendo por aquí todo el tema, presentando sobre qué iba el taller, que había algunas personas que estaban preguntando incluso, así que nada, un placer que podamos coincidir justo en este evento. Y también como estabais preguntando, pues nada, hemos querido unir fuerzas, también Carrefour nos lo propuso. sí. Gabriela, has estado comentando ya el tema de tu trabajo, de tu libro, ¿verdad? Sí, un poco me estaba presentando, algunos me preguntaban que quién eran, a ti te conocen, y bueno, y encantada que podamos estar esta tarde y contar aquí algunas cosas sobre las distintas dietas y alergias e intolerancias, ¿no? Y como ya sabes, estamos todos en casa, todos tenemos que sacar ese chef que tenemos dentro y todos queremos probar alguna receta o estamos leyendo algún libro o buscamos alguna receta que teníamos en casa y decimos, la quiero transformar, quiero saber un poquito más. Entonces, bueno, es una idea genial que hoy podamos estar y que podamos comentar temas sobre ingredientes, productos y todo, ¿no? Para poder recomendar. Completamente. Además, un poco para contextualizaros y que podáis entender el por qué estamos haciendo el taller. Ya sabéis que hemos hecho varios eventos también un poco en la línea de las acciones para comer mejor, para echar también un cable, dar ideas a las personas que por algún motivo, sea un motivo voluntario, porque a lo mejor decidan no tomar lácteos, huevos, o sea un motivo de un problema de una intolerancia o una alergia, un problema dietético-nutricional, no podamos, de alguna manera podríamos decir, cocinar con elementos que ya no solo son ingredientes, sino que están presentes en innumerables alimentos y productos que vemos siempre en el supermercado. Yo imagino que esta además será, Gabriela, una de las dudas que más te trasladan. A nosotras las nutricionistas nos pasa mucho, en consulta muchas veces tenemos que pelear con los alérgenos. ¿Cuál crees tú ahora mismo, crees que es, digamos, los clave, lo que cuesta mucho para la gente que también te consulta o cuando escribiste el libro, ¿en qué crees que es lo que más se tiene que fijar la gente o cuáles son las mayores dificultades que tiene? Bueno, a veces las mayores dificultades es saber exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de productos sin gluten o si estamos hablando de productos o de ingredientes sin leche, sin lactosa. A veces se confunden estos términos. O alguien que te dice, no, no, yo no puedo frutos secos, pero sí puedo nueces. No, no, no. A ver, hay que, no sé, hay un grupo, una clasificación de alimentos y muchas veces esto se confunde. O, no sé, yo me encontraba con casos que me decían, es que no sé si no puede tomar leche mi hijo o no puede tomar lactosa. Entonces la pregunta era, ¿y qué leche toma? ¿O qué bebida toma? ¿O qué es lo que...? Y a lo mejor te decía, bueno, una bebida de soja. Ah, bueno, entonces será que no puede tomar leche, ¿no? Entonces hay confusiones con temas que tienen que ver con proteína, con qué es la proteína de leche, qué es la lactosa, y este tipo de cosas. ¿Y en qué productos podemos encontrar gluten? Algunos ya sabemos cuáles son los que tienen gluten y cuáles son los que lo pueden tener escondidos, ¿no? Eso es. Sí, de hecho, a ver, yo creo que es una de las consultas más comunes que tenemos precisamente en nutrición. Hay mucha gente que dice, no, tengo alergia a la lactosa. No, mira, a la lactosa no se puede tener alergias, será intolerancia. La Claro. alergia a esa proteína vacuna. O muchas veces, no, tengo alergia al gluten. No, mira, o tienes sensibilidad al gluten no celíaca o puedes estar diagnosticado de enfermedad celíaca, pero en todo caso la alergia sería al trigo, Al ¿no? Es trigo. decir, como que hay mucha confusión, creo que puede ser uno de los temas más comunes. Y ya por irnos un poco al tema de las recetas y a las ideas que te Sí. quiero preguntar un poco cómo trabajas, yo creo que también nos pasa mucho que cuando la gente debuta
con un nuevo estilo de vida, por ejemplo, es diagnosticada de celiaquía o se le diagnostica una intolerancia a la lactosa o una alergia, parece que tiene que basar su alimentación únicamente en esos alimentos sin, ¿no? No puedo tomar gluten y parece que solo tienes un pasillo en el Sí. supermercado de los productos sin gluten. Y no, esos productos te hacen la vida más fácil porque son alternativas muy típicas de productos, pues como una pasta, como unos picos, como pan tostado, es decir, algunas fajitas, algún pan de sándwich que te puede salvar la vida, pero no hay que olvidar que también lo que no tiene gluten son las frutas, las verduras, las hortalizas, la legumbre, la carne, el pescado, el huevo, las semillas, los frutos secos, que parece que muchas veces se olvida eso, ¿no? Bueno, yo te digo una cosa. Cuando yo empecé con el tema de la dieta sin gluten era porque empecé con mi hija, que la detectaron que era celíaca, ¿no? Y al Ujú. principio es un shock. Y esto le pasa a todos. Al principio es un shock porque dices, ¿y ahora qué puedo comer? ¿Qué productos compraba? Bueno, esto a lo largo de estos 15 años ha cambiado mucho. Por suerte podemos ir Mucho. al supermercado. España ha avanzado muchísimo, ha evolucionado muchísimo. Yo creo que es uno de los referentes en Europa en cuanto a todo lo que nos pueden indicar. Y vas al supermercado y encuentras las distintas marcas, ¿no? Sí. Pero una de las cosas que tengo que decir que he ganado y que hemos ganado toda la familia ha sido eso, comer más sano. Porque es lo que tú dices, no solamente tenemos que vivir de esos productos de panificable, de galletas, de todo, sino, bueno, aprendimos a comer, aprendimos a hacer distintas recetas, desde todo, basándonos en las frutas, en las verduras, carnes, pescados, y sí a reemplazar todos aquellos que fuesen necesarios, porque a todos nos gusta comer un poquito de pan, o tomarnos unos picos, o Eso comer es. algún Sí, sí. postre, ¿no? Pero la dieta basada en frescos, que es a veces incluso hay parte del personal sanitario que se olvida en la educación de las Mm. personas que debutan en hacer hincapié vamos a utilizar estos productos como recurso y también centrémonos en las materias primas. Vale, pues vamos entonces un poco a esas alternativas, si te parece, y ya que hemos Vale. abierto un poco, vamos manos a la masa, y ya que hemos abierto un poco con el tema de sin gluten, que por cierto, aquí hay que decir que yo, por ejemplo, que trabajo en reformulación de algunos de los productos internos que tiene Carrefour, reconozco el compromiso que está haciendo porque hace poco mirábamos las estadísticas y es como el supermercado que tiene más referencias sin gluten, lo cual es también bastante llamativo por toda la gama Sí. que tiene. Y yo agradezco la escucha activa que hay, por ejemplo, cuando te ves algún producto que puede estar formulado también a nivel grupo, que puede venir también desde fuera, que están haciendo cambios y están haciendo avances para convertirlos en productos sin gluten cuando no necesariamente está justificado. Entonces, además de, obviamente, de la garantía que tenemos que los frescos están exentos de gluten y además Mm. de que estos productos que nos vienen etiquetados como sin gluten, en algún enfoque, alguna técnica que tú tengas en cocina para introducir recetas que tradicionalmente tienen gluten y hacerlas sin gluten. Algunas ideas que nos puedas dar. Bueno, algunas ideas. A ver, hay determinadas recetas. Las recetas, cuando nos pasamos de una receta con a una receta sin gluten, no es tan fácil decir solamente cambio la harina. No, porque estas recetas requieren otra cantidad otra hidratación o cantidad de agua o leche o líquidos o tiempos de cocción. Las masas son completamente distintas. Entonces muchas veces uno dice, ay, quería hacer la receta que hacía mi madre o tal receta y no nos sale. Y empezamos con los fracasos, ¿vale? Entonces, primer consejo, si empiezas en este mundo, lo que te digo es que puedes utilizar recetas que vienen, por ejemplo, en los preparados, en los mixes, que son preparados o mixes, que son mezclas de harinas, ¿no? Porque una de las cosas que siempre cuento es que tú puedes pasar de una harina de trigo de una marca a otra. Tienes distintos tipos de harina de trigo, depende si la quieres para hacer panes, para repostería. Pero cuando esto nos pasa en las harinas sin gluten y tú cambias de un mix comercial de una marca a otra, es completamente distinto, porque las composiciones químicas son distintas. Entonces ahí es donde está la diferencia en estas recetas. Pero yo creo que se pueden utilizar harinas que Ujú. tradicionalmente utilizamos todos
y que las utilizamos para distintas cosas, y no solamente las puedo comer un celíaco, porque la idea es esta, que lo podamos comer todos. Lo más importante aquí es poder compartir, ¿no? Estás en una mesa, poder compartir con los demás. Y hay algunas harinas que en España me parecen muy importantes y que se utilizan para distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí yo tengo una, la harina de garbanzo. Me parece fenomenal. Es una harina que es muy proteica, ¿no? Es muy sana. Claro, Y que con claro, esto a lo mejor podemos hacer algo que no tenemos otro tipo de harina, no tenemos levadura, ahora que nos estaban faltando algunas cosas o que no podemos salir a controlar tan a menudo, a lo mejor podemos hacer pizza con base de harina de garbanzo. y fíjate además que lo bueno de utilizar una harina de legumbre, que no es la más típica, estamos partiendo de un grupo de alimento completamente diferente. Es decir, no es un cereal, es una legumbre. Sí. Y esto ya de partida lo convierte en una harina con mucha más cantidad de fibra y con mucha más cantidad de proteína. De hecho, en nutrición hay muchas veces que, por ejemplo, para cuando queremos reforzar recetas, especialmente en población mayor, que sabemos que también muchas veces tienen dietas Turmix o dietas de fácil deglución, el echar harina de garbanzo a esas preparaciones y no siempre espesarlas a base de patata, Claro. que es tan típico, o de féculas que muchas veces ya vienen preparadas, la harina de garbanzo te permite espesar y fortificas mucho nutricionalmente. Vamos, yo soy fan de la harina de garbanzo. Sí, por ejemplo, es una pizza distinta, que no tenga levaduras, que no tenga harinas, y has utilizado esta harina, que no tenga otro tipo de harina, ¿no? Y la podemos comer todos y está genial, ¿no? Entonces, por eso alguien preguntaba, ¿cómo se llamaba el libro? El libro se llama Pastelería Sin Sin, pero tiene recetas dulces, saladas y también panes y pizzas. Y esa pizza que te decía de fainá, se llama fainá o farinata. En Argentina es muy común y en Italia también. Aquí no lo es tanto, por eso lo cuento, ¿no? Porque me parece muy importante. ¿Qué otras recetas podemos hacer? Bueno, decíamos antes, basándonos también en vegetales. ¿Por qué no hacer una pizza que tenga una base hecha con coliflor o hecha con brócoli? Esto queda genial. Después arriba le puedes poner las verduras, lo que quieras, o el queso, lo que quieras. Y te puedo asegurar que preparas una pizza de este tipo y además de sorprender a los que se lo están sirviendo, dicen, no me lo podía creer. Yo no sabía que iba a quedar así. A la gente le sorprende muchísimo que se pueda hacer masas con verduras. Es cierto que es trabajoso, que implica un tiempo, pero para sorprender a invitados es como una receta bastante especial, como siempre digo yo. Siempre que incluyamos esta clase de recetas a nivel nutricional, las tenemos que sustituir, ojo gente, las tenemos que sustituir por la pizza, ¿de acuerdo? Claro. Porque hay veces que hay algunas familias muy listas que lo que dicen, vale, pues el lunes tomo pizza, imaginamos una pizza sin gluten normal, Y el martes jueves, esta. y claro, y el jueves pizza, pero de base de brócoli. No. Entonces, siempre que hagamos estas recetas maquilladas, lo que hay que hacer es sustituir la pizza por la pizza de brócoli. Esto también se lo decimos a muchas familias, por ejemplo, con la pasta de legumbre, ¿no? Que es en plan, no sustituyas tus lentejas por pasta de lentejas. Claro. Lo que tienes que hacer es sustituir el día de pasta por pasta de legumbres si te apetece, ¿no? Pero no desperdiciemos y convirtamos el día que nos toca brócoli en pizza de brócoli, porque entonces vamos a coger mal esta manía. Pero muy buena idea. Pero que sí, porque son cosas que ya te digo, que son fáciles de hacer, pues realmente son fáciles. Cuando cocinas sin gluten es más complicado, pero estas cosas son fáciles y quedan riquísimas. Y yo te quería preguntar a ti como nutricionista, por ejemplo, una de las cosas que me encantan son los picos. Los picos, me gustan estos, pero también me gustan estos que tienen chía. Sí. Me encantan. A ver, cuéntanos algo más de los beneficios nutricionales de la chía, porque este tiene aceite de oliva, pero este tiene chía. Sí, a ver, hablando de semillas, que yo además creo que las semillas le hacen muy buen contraste y quedan muy bien en algunos panes ya sea de hamburguesa, que probablemente sea la semilla más típica que todo el mundo ha visto, es la semilla de sésamo en el pan de hamburguesa. Eso, en algún momento alguien ha comido semillas de sésamo, aunque sea a través de la hamburguesa. Es cierto que nutricionalmente las semillas son muy interesantes. Puede que cuando las vemos en un pan, sobre todo tiene una función más de receta, es decir, de cambiar el sabor, de darle un toque crunchy y no tanto nutricionalmente porque no hay tanta cantidad en gramaje. Pero, por ejemplo, las semillas de chía se pueden utilizar para diferentes recetas. Mi favorita es el pudding de chía, que es, por ejemplo,
dejar en remojo, yo lo hago con bebida vegetal, con bebida de Sí. soja, sumerjo semillas de chía en una bebida de soja y lo dejas unas cuantas horas y se convierte en un flan porque las semillas van soltando a poco el mucílago que tienen dentro y al final consigues un gel, consigues que compacte, que gelifique y está bastante bueno. Es como unas natillas mucho más saludables. Están muy Y, buenas, son muy saciantes, ¿eh? ¡buah! Son Sí, sí, antioxidantes y esa tiene es una otra de las pasada de recetas que tengo en fibra. el libro, ¿eh? Claro, tiene una pasada de fibra porque estás tomando semillas. Claro. Son saciantes no solo por la gelificación, sino porque además implica masticación y la masticación sacia mucho. Y luego resulta también que las semillas de chía son, junto con las semillas de lino dorado, uno de los alimentos más ricos en omega 3 de Sí, origen vegetal, que siempre hablamos del omega 3 que encontramos en el pescado, que encontramos siempre el EPA y el DHA en pescado, pero no nos olvidemos que para gente que a lo mejor tenga alergia al pescado o para gente que, por ejemplo, en mi caso no tomamos pescado, viene muy bien tomar frutos secos y tomar semillas, más cantidad, para así tener omega 3 de origen vegetal y que nuestro cuerpo pueda luego sintetizarlo. Así que vamos, completamente recomendables sí, en la las dieta sin semillas. gluten hay muchas semillas, porque claro, como utilizamos harinas de arroz, de maíz, siempre estamos buscando otras que tengan, que sean nutricionalmente mejores, ¿no? Y que le Claro, podamos añadir, entonces que nos enriquezcan también los panes. Y también, tanto las semillas de chía como las de lino y todos estos también se utilizan para poder hacer los panes y darle esa consistencia. Como no tenemos gluten, nos lo tenemos que ir inventando, ir claro. construyendo a partir de otras cosas, ¿no? Claro, porque el gluten, esto hay muchas veces que la gente no lo sabe, el gluten es la proteína que obviamente encontramos en el trigo y en algunos otros cereales, pero tiene una propiedad tecnológica en el pan muy importante que se encarga de atrapar el- el- los gases que salen de la Claro. fermentación de la levadura. Entonces, cuando no hay gluten, no puede crecer la masa, no hay panificación real y por eso, como tú has dicho, necesitamos recurrir a veces a mezclas de harinas que también tengan coayudantes de panificación para poder hacer un pan sin gluten y que también sea esponjoso, ¿no? Porque Claro. quien cumplía esa función es el gluten, ¿no? ¿Tú haces mucho, Gabriela, pan sin gluten? ¿Algún consejo que nos pudieras dar? Sí, yo hago pan sin gluten y te voy a contar así con un secreto, ¿no? Que la gente dice, uy, ¿por qué los panes sin gluten le agregáis, por ejemplo, leche en polvo? O le agregáis psyllium, las cáscaras de psyllium, de las semillas de psyllium, o por qué necesitamos en alguno goma xantana. Justamente por eso necesitamos conseguir unas mezclas que desarrollen una elasticidad. ¿M? Y esa elasticidad también en las harinas que estamos utilizando nos las va a dar las proteínas que le incorporemos. Por eso incorporamos huevos o leche o queso o todo este tipo de semillas. Entonces, bueno, no hay que asustarse. Yo creo que no hay que asustarse. Para el que comienza con una dieta sin gluten o, bueno, para el que es novato, a lo mejor que hasta ahora no se ha puesto a cocinar, lo primero que recomiendo es compremos una harina panificable, tenemos la no gluten de Carrefour, que es muy buena, y empecemos con la receta que está indicada en el paquete, ¿sabes? Y esas son mucho Es- más sencillas, son Seguir mucho las más instrucciones sencillas. siempre son un buen consejo. Sí, no solamente las instrucciones para empezar una receta, sino también tenemos que leer el packaging para ver si no tenemos gluten o no tenemos otros alérgenos que estén indicados. Antes decías las Ujú. semillas de sésamo. Las semillas de sésamo a veces están en muchos lados y hay gente que es alérgica al sésamo, ¿no? Dentro de los alérgenos, que son 14 alérgenos distintos que hay que identificar, claro, cuando te pones a hacer una receta, una etiqueta puedes terminar un poquito así, pero yo creo que es fundamental leer las etiquetas, fundamental hacer las recetas que vienen ahí o que Claro, indica cada marca. es que además lo que has dicho de los alérgenos, junto con el sésamo, hay que estar atentos porque si nos ayudamos de otros elementos, como por ejemplo has dicho con los lácteos y con los huevos, tenemos que mirar para que sean recetas sin de verdad, es decir, sin Claro. otras cosas, no solo sin gluten, miremos que en ocasiones damos por hecho de, bueno, como es siempre pasta o es pan,
lo cojo sin gluten y ya será sin todo. No, no, hay que No, comprobar que no lleve huevo, hay que comprobar que no lleve productos lácteos, porque entonces, si hay personas, por ejemplo, veganas o hay personas que sean alérgicas al huevo o alérgicas a la proteína láctea, pues no van a poder consumirlo. claro. Entonces, comprobemos cada uno de los ingredientes, ¿no? No, no únicamente el principal, que a veces tenemos Yo ese impulso. te quería mostrar, mira, tengo este, que es, bueno, el pan de molde de Sí, Carrefour, que es ideal, es sin gluten, ¿no? ¿Sabes? Tú sabes que esta marca ha recibido el premio que le otorgó la Federación de Asociaciones de Celíacos el año pasado por ser la mejor marca sin gluten, ¿no? Este es un pan de molde, bueno, podemos hacer distintas recetas, pero hay uno que me gusta mucho más, y es este. Y a que no sabes por qué. ese es el hogaza, sí, sí, sí. Este pan de hogaza me encanta y además me gusta mucho porque es sin gluten, pero también sin lactosa, sin leche. Entonces, este tipo de pan también va a dar solución a muchas personas que no pueden tomar otros de los ingredientes. Y me Y tiene encanta. además buena vida útil y buena duración manteniendo las propiedades, ¿no? Es como, es decir, que aguanta bien Sí, tecnológicamente. aguanta bien y lo que yo te decía, en estos últimos 15, 16 años los panes mejoraron muchísimo y aquí se nota. En esto también se nota. Sí, ¿Eh? sí, muchísimo. Además de recetas sin gluten, Sí, ¿qué otros sin de qué otros sin podrías hablarnos, además del sin pues gluten? mira, también hay que hablar, hablábamos sin gluten, sin leche, sin huevo, sin lactosa, eh, porque hablábamos eso, podemos hacer la pizza, la pizza de garbanzos, y esa es una pizza que no lleva huevo. Ujú. Para las personas que no pueden tomar huevo, que no pueden tomar frutos secos, que no pueden tomar leche, pues ideal, porque muchas masas o muchos preparados sí contienen este tipo de cosas, ¿no? Y después este tipo de postres que estábamos hablando sanos, que son con chía, con semillas, eso también es una estupenda opción, no solamente para alimentarte mejor, sino para ofrecer un postre cuando viene alguien a tu casa. Bueno, ahora cuando volvamos y que empiece a Sí, llegar la gente a casa, que sí. A ver, podamos compartir. lo que es clave, sobre todo, es tener en cuenta que los panes, las harinas, y como hemos dicho muchas veces, nunca pueden ser la base de la alimentación, nunca No, pueden ser, digamos, lo que tenga el protagonismo. Es claro. decir, que siempre, por ejemplo, cuando vayamos a tomar en este sentido un primer plato o vayamos a recomendarle a las personas que coman de manera recurrente, lo que siempre le vamos a decir es, construye tu alimentación sin gluten a partir de fruta, verduras, hortalizas, legumbres, carne, pescado, Sí. huevos, frutos secos, semillas, ¿no? Como hemos dicho ahí antes. Eso lo tenemos claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al margen de eso, vivimos en un mundo real donde la gente necesita, bueno, o más que necesita, estamos acostumbrados a cuestiones como, por ejemplo, panes, picos y hacer, por ejemplo, llevarnos un pan de sándwich, ese pan de hogaza. Yo creo que hemos mejorado mucho, mira, has dicho, Gabriela, que hemos mejorado muchos estos años Mm. en mejores productos sin gluten y también te digo que hemos mejorado muchos estos años en mejor perspectiva de sin Sí. gluten. Yo creo, y tú ya que llevas tantos años en este mundo, yo además de ver la mejora en los productos, te quería preguntar si has visto también un cambio, porque creo que las asociaciones que también se dedican muchas veces, asociaciones de consumidores sin gluten, asociaciones de personas con celiaquía, creo que ha cambiado mucho y hemos pasado de hace 15 años, 20 años, donde se optaba mucho por la seguridad, es decir, que cuando iba alguien, los primeros consejos eran un poco como desde el prisma del miedo, de come esto sin gluten, toma esto sin gluten, vas a tu alimentación, pues te tomas espagueti sin gluten, te tomas macarrones sin gluten, por la auténtica seguridad. Y no se iba, por ejemplo, a que te puedes hacer una ensalada como primer consejo que se le daba a esos pacientes, que lo primero que puedes tomar es una ensalada, que lo que te puedes tomar es una tortilla con espárragos, que lo que te Bueno, puedes yo tomar... creo que ¿Tú crees que siempre eso ha evolucionado? eso ha evolucionado, pero siempre se comento esto. Lo que pasa que a veces tú ponte en el lugar de un celíaco, como me ha pasado a mí que unos novios se iban a casar, les prometían lo que fuese y cuando llega el postre te dan nada más que Macedonia. Y tú dices, oye, es el día de mi boda o es el día de mi cumpleaños, quiero algo distinto. Entonces,
Siempre nos han indicado para comer frutas, verduras y demás. Lo que pasa es que la gente al principio es un poco reacia a esto, porque dice, antes me comía un bocadillo y ahora no puedo, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí se ha evolucionado y todo esto también es una tendencia que tenemos que mejorar en todos los sentidos, pero todos, ¿no? Para poder consumir más de estos productos que son saludables y bueno, que vamos viendo que nos hacen bien y los beneficios que tienen, ¿no? Yo veo también con los avances que se hacen, mira, te voy a hacer un paralelismo un poco Sí. desde mi perspectiva también que me toca vivir un poco que vivo, que sucede igual en el veganismo. Y es que hay veces que se hacen conquistas por comodidad, como puede ser, mira, ahora ya hay más bollos veganos o hay más galletas veganas, al igual que hay más bollerías sin gluten y hay más establecimientos sin gluten. Y un poco lo que decimos es, oye, que tenemos que ir, las conquistas tienen que ir en todos los sentidos, que podemos celebrar que haya helados sin gluten y helados veganos, que eso está muy bien, pero no olvidemos que también lo primordial es intentar que el producto accesible y el producto más de primera necesidad sea seguro y también sea un poco más accesible a nivel de precio. Yo creo que va un poco en las dos líneas, que por supuesto cuando se hace una situación especial podamos aplaudir porque tenemos un brownie sin gluten o que podamos decir, mira, me estoy tomando este bizcocho sin gluten, pero que por otro lado en el día a día las personas que tienen que convivir con este modelo de compra puedan tener la garantía de, mira, me estoy tomando un preparado de verduras y tengo la completa seguridad de que es sin gluten, ¿no? Yo creo que también tenemos que celebrar la verdadera seguridad alimentaria que tenemos en Europa, de que cuando te estás tomando algo sin gluten y está bien certificado, tienes unas garantías bastante serias, ¿no? Sí, porque esa es una pregunta que hace siempre la gente, ¿no? Y te dice, uy, pero tiene la etiqueta y vaya a saber si lo tiene o no. No se equivoque. Sí. Tiene una etiqueta sin gluten y esto requiere tener unas analíticas, unos controles, unos protocolos. Es que no se puede poner que es sin gluten si no lo tienen, ¿no? Entonces, a veces en esto existen bulos, que la gente dice, bueno, pero dice sin gluten y vaya a saber. No. Dice sin gluten, es sin gluten desde el punto de vista de la industria. Lo que pasa que después hay que tener en cuenta todo lo que tenga que ver con las contaminaciones cruzadas que podamos tener tanto en las cocinas o en los restaurantes o en nuestras propias casas si tenemos que hacer, si hacemos productos con y sin gluten o con otras alergias e intolerancias, ¿no? Entonces eso es fundamental, después que sepamos tratarlo y trabajar bien con los ingredientes que tenemos. Sí, esa puede que sea además la verdadera frontera futura, la dieta sin gluten fuera de casa, porque ahí sí que hay una barrera complicada, ¿no? El tener las auténticas garantías de que los sitios están trabajándolo bien, de que han tenido la correcta manipulación de los alimentos, que pueda ser un sitio que te pueda ofrecer con garantías todo eso. Y yo creo que también eso un poco ese miedo que tenemos que la manipulación en la cocina no pueda ser del todo correcta, hace que muchas veces las personas que siguen una dieta sin gluten vayan a sitios que son libres de gluten enteramente ellos o que hacen la preparación como un plato preparado al margen que te da un poco esas garantías, porque es cierto que hay muchas dudas, ¿no? Muchas dudas y por eso Mira, quizás es más de casa. Esto es parecido a lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Que estamos confinados, que estamos en casa y queremos estar seguros. ¿Tú a dónde quieres ir? A un lugar en el que te encuentres seguro, que puedas ir con una mascarilla, que en el supermercado se cumplan determinadas normas y que te sientas seguro. Lo mismo nos pasa cuando vamos o elegimos un restaurante. ¿Por qué lo eliges? Todos queremos disfrutar, comer, celebrar, participar en una reunión de negocios. Y los que somos alérgicos o intolerantes o que tenemos algún problema y cuando descubres un sitio en el que te tratan bien, en el que sabes que están cumpliendo con todas estas normas que estábamos comentando, ¿no? Porque hay muchos restaurantes, todos certificados por las asociaciones de celíacos o por la federación y demás. Bueno, nos convertimos en los clientes más fieles. Somos los clientes más fieles porque cuando tú te sientes bien y sabes que has terminado una comida y que estás bien, esto estamos hablando de una cuestión de salud, no estamos hablando de una cuestión de moda. Completamente. Tú decías al principio, sí, hay muchos que pueden elegir no comer o no tomar lácteos o no comer gluten,
pero muchos otros no tenemos esa opción, es una obligación y tenemos una dieta estricta de por vida, ¿no? Entonces, buscamos esas garantías, que te las dan los productos que puedas comprar y que estén certificados. Cuando puedes ir a un lugar y puedes comprar ese tipo de... Entonces, todo eso, la verdad es que hace mucho, ¿sabes? Hace mucho para que te dé confianza y que podamos ir a un restaurante, celebrar o comprar algo que podamos Co- compartir. ¿Mm? Completamente, completamente. Ojalá tuviéramos avances en estas garantías que muchas veces tenemos dentro de de los temas de alérgenos en las cartas, porque la verdad es que compromete la salud de mucha gente. Creo que también el hecho de que se haya puesto de moda en los últimos años la dieta sin gluten ha contribuido bastante a que, como hay personas que la siguen de manera voluntaria, ¿no? De, bueno, yo sigo la dieta sin gluten porque me apetece. Y hay algunos sitios de restauración que incluso te preguntan, ¿pero tú eres muy celíaco o poco celíaco? Pero Eso vamos a me ver, ¿cómo? pasó. ¿Cómo que poco o mucho celíaco? Esto no es gradual, o se No. es o no se es. Y hay mucha gente que todavía no tiene la sensibilidad suficiente para darse cuenta de que unas pequeñas trazas, una pequeña cantidad de gluten puede desencadenar una clínica muy grave en una persona con celiaquía y que no es un capricho. No es, ay, bueno, es que he tocado el pan o estoy utilizando. No le pasa nada, si no es muy celíaco. No, un poquito de seriedad y creo que quizás toda esta moda y que algunas personas incluso demanden en la restauración los platos sin gluten con poca seriedad, del estilo de, bueno, esto es sin gluten, y dicen, no lo sé, y decir, bueno, no pasa nada, está contribuyendo un poco a que se le reste importancia. Le deberíamos dar toda la Sí. No, importancia que yo tiene. te digo que en esto voy a decir que estoy a favor de la hostelería, que ha avanzado muchísimo y que hay que insistir. Cuando tú tienes alguna alergia o intolerancia, vas a un lugar y tienes que insistir con educación y preguntando, pero esto no lo tiene. Bueno, si no lo sabes, se lo puedes preguntar al chef o puedes preguntar, ¿sabes? Puedes preguntar cómo está hecho, si tiene gluten, si tiene frutos secos, porque es que me pongo malísimo. Y entonces yo creo que esto la gente lo entiende así. Además que se ha ido avanzando, lo que te decía en todos estos años, no solo por las formaciones que se han dado en las escuelas de hostelería, donde todos estos temas de alergias e intolerancias están incluidos, sino también todo lo que hacen las asociaciones y las certificaciones, ¿no? Que hacen de distintos restaurantes. Yo espero que ahora podamos volver pronto a reunirnos, a encontrarnos y seguro que vamos a conseguir y que vamos a tener cada vez más restaurantes, lugares, supermercados, productos que nos hacen la vida más fácil, ¿no? Sí, además, vamos, completamente. No sé si tienes alguna conclusión final. Yo sí que quería lanzar un poco un mensaje por mi parte, y es que cuando hablamos de cocinas y de recetas sin, creo que en ocasiones las enfocamos mal, ¿vale? Por ejemplo, en nuestra clínica nos pasa que cuando alguien nos pide adaptar menús o cuando personas nos piden adaptar recetas, creo que partimos de un enfoque incorrecto. Y el enfoque incorrecto es el que tú tienes platos complicados y los quieres adaptar. A mí me gusta poner siempre de ejemplo los espaguetis con carne picada, ¿no? Y entonces, tú tienes ese plato de origen y entonces hay muchos sitios que buscan y dicen, vale, tengo espaguetis con carne picada y luego tengo que hacer espaguetis sin gluten con carne picada y luego espaguetis pero sin carne picada para las personas que son vegetarianas, pero luego es que además hay personas alérgicas al huevo y esa pasta lleva huevo y entonces de una misma preparación sacan 5 derivaciones. Yo siempre invito a que las familias, a que también la distribución de alimentos, a que también los restaurantes hagan más recetas exentas de toda esta clase de alérgenos y no consiste únicamente en adaptar de, vale, pues te pongo a ti la ensalada y a ti la ensalada sin pescado y a ti sin carne y a ti sin gluten y a ti sin huevo. No, intentemos construir menús que sean más inclusivos para todo el mundo y a lo mejor en tu menú, en lugar de poner pasta con tomate y carne picada, si hubieras puesto ensalada de garbanzos, la ensalada de garbanzos resulta que es sin gluten, sin lactosa, sin huevo, vegetariana, vegana, kosher, halal y en cuaresma.
¿no? Es decir, todos salimos ganando y me parece que a veces necesitamos un cambio de enfoque para facilitar mucho más los procesos dentro de cocina. Coincido totalmente. Y es más, cuando empecé escribiendo el libro, esa es una de las cosas que puse. Yo creo que tiene que existir la diversidad en la gastronomía, porque tú nunca sabes cuando vas a una reunión de trabajo, a un restaurante, cuando alguien viene a comer a tu casa, si cuando te dije, no, no puedo o no, no puedo tomar esto, no sabes si es por una cuestión de obligación o de opción. Muchas veces cuando es obligación, te encuentras en el que, ¿y entonces qué te pasa si tomas algo? Y no queremos estar confesándonos y contando todos los dramas y cosas que puede tener. Entonces, yo imparto cursos a los chefs y una de las cosas que le digo es eso. Cuando se empieza una receta, también tienes que pensar que este mundo, que hay mucha más gente que quiere o que quiere ir a compartir a tu restaurante, o que vas a una reunión de negocios y que alguien a lo mejor te dice, no puedo comer nada de lo que me han puesto, nada, ¿sabes? Por cualquiera de estas alergias. Entonces, yo creo que esto hace que seamos más inclusivos también en la alimentación y que exista la diversidad, porque estamos hablando que no solamente nos vamos a centrar en productos que sean productos de harina, no, también tiene que existir la diversidad en la gastronomía para que todos, independientemente de la intolerancia, de la religión o de lo que tú puedas tener, que puedas tener algún plato para compartir entre todos. Sobre todo, y que en la restauración no escuchen las preferencias del cliente con toda la honestidad y con todo el derecho que tiene para elegir. Que si quiero un menú sin gluten, no me tienes que preguntar si me importa que haya un poquito o no. Y si quiero un menú sin productos animales, no haya que preguntarle, pero ¿te importa que haya un poquito de huevo? Que puedan escuchar, porque al fin y al cabo yo creo que me quedo también con el mensaje que has dicho de si te tratan bien en un sitio y tú sientes que tu dieta especial ha sido escuchada, o si tú vas a comprar a un sitio donde sabes que te están asistiendo bien en la compra, que quien está en esos pasillos sabe de los temas, te ayuda a encontrarlos, donde tienes verdaderamente una buena seguridad y una gama de productos que cumplen lo que tú estás buscando, luego repites y es. Normalmente lo que ocurre es que te sientes mejor o te entienden cuando alguien en el restaurante te dice, no se preocupe, es que el hijo del dueño es celíaco, no se preocupe porque el cocinero, y entonces, bueno, la verdad es que te sientes confortable y que puedes también disfrutar de estas cosas. Y esto también ocurre cuando vas a la casa de alguien, ¿eh? Cuando hay por aquí niños, no son míos. Cuando vas a la casa de alguien y se agradece un montón que se hayan acordado de preparar un plato que todos podamos compartir. Completamente. Eso la verdad es que también se agradece. Esa seguridad que da cuando te toman nota y no has dicho nada, pero alguien dice, ¿y hay alguien con alguna alergia y una intolerancia? Y dices, guau, gracias, gracias. No te he dicho nada, yo me había pedido esto que ya cumplía mis expectativas, pero que tú me lo hayas preguntado, además, me da todavía más seguridad, completamente. La verdad completamente. Que sí. Bueno, pues genial, Gabriela. Me ha encantado charlar este rato contigo. Yo también. Esperamos que también a todas las personas que nos habéis estado escuchando hayáis podido aprender un poco, que hayamos reflexionado todas estas cuestiones sobre las dietas sin gluten, sin alérgenos, para intolerancias, y que creo que si seguís nuestros trabajos podréis encontrar muchos recursos también en el canal de Carrefour. Hemos nombrado muchas de estas cuestiones, que además tenemos vídeos en Acciones para Comer Mejor. Hay un vídeo específico, por ejemplo, en el que enseñamos a utilizar con distintas recetas harinas de arroz, harina de maíz y harina de garbanzo, que viene muy relacionado a lo que has dicho. Y yo no sé si quieres recomendar alguna receta o algún trabajo específico tuyo para que la gente pueda ir a verlo y así lo consultamos. Bueno, yo lo que tengo en Carrefour venden mi libro, que es este, y además se llama pastelería, pero ya te digo, tiene muchas más cosas. Y estoy muy contenta porque me han dado un premio en el que este libro representa a España, en el Gourmand Award 2020. Bueno, con todo esto de que estamos en casa no lo hemos podido recibir, pero ya llegará. Y después también yo lo que tengo en YouTube es un canal que se llama Experiencias Sin, por lo que estamos diciendo, sin gluten, sin leche, pero sobre todo sin miedo, sin complicaciones. Yo creo que tenemos que
que tenemos que trabajar en ese sentido para que todos podamos comer mejor y podamos disfrutar. Genial. Pues muchas gracias, gente. Nos vemos en esos proyectos, en Experiencias Sin Sin. Nos vemos también en Mi Dieta Cogea. Y nada, muchas gracias también a Carrefour por haber organizado este encuentro, por darle Sí. voz a la cocina sin alérgenos y sin intolerancias. Y nos vemos a la próxima. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.